Todos me abran la cámara, los quiero ver, donde estén, porque me estaban por ahí diciendo que para que quede grabada la presencia de todos aquí, un momentico nomás y vuelven y cierran, por favor. Profe, mi cámara no funciona. Mira que la enciendo y no se aparece una X. Ah, sí, Sandrita, bueno, listo, está perdonada. Y los demás, bueno, ahí está Pedro Elías, no ha cambiado nada, lo único que le veo es que está más carón y tiene gafas. Uy, Pedrito, eso está bien. Ahí está Profe, Steven, no ha disculpe, ¿qué cambiado. pide usted de la cámara? Esa chivera que tiene Steven, vea, Ave María. ¿Y Aleja qué le pasó? ¿Qué le pasó, profe? ¿Cómo así? Profe, no escuché qué dijo de la cámara. Esa Aleja no le gusta y no le gusta mostrarse por televisión, vea. Bueno, listo, Aleja. A ver, ¿los otros dónde están? Un momentico ahí nomás. Steven Hill dice que levantó la mano. Bueno, ya habló. No, profe, ¿cómo así, profe? Que usted como cuál, profe, no, profe. ¿Y por qué uno prende la cámara ya? Le hacen bullying a Edwin uno. Mendoza. Ay, María Edwin, buenas noches, séalo. ¿Cómo va, profe? Vea, mira aquí el otro, vea, mire a Joan Sánchez, véalo. Ay, María. ¿Qué tal, profe? Buenas. ¿Cómo va? ¿Quién más por ahí? A ver, Paulita. Y el resto vea, ahí está Germán Candamil, no ha cambiado nada, tiene esa chivera turca. Eso está bien. ¿Hizo el candadito o qué? Eso está muy bien. Y ahí está Paulita, muestre Paulita, yo la veo. No ha cambiado nada, está igualita. Bueno, muchachos, pueden entonces cerrar ahora sí, tranquilos. Muchas gracias. Bueno, muchachos, muy buenas noches en nombre de UNIREN y también de mi parte reciban un saludo muy especial para dar inicio a nuestro encuentro tutorial de hoy. Aquí llegó Adriana Ramírez. Adriana Ramírez, buenas noches, bienvenida. Entonces, bienvenidos a nuestro encuentro tutorial de esta noche. Vamos a continuar con el tema planteado ahora 8 días, lo que tiene que ver con la entrevista. Buenas noches, Adriana, ¿cómo estás? Bien, me imagino que muy bien. Bueno, entonces... Profe, ¿me Bueno, escuchan? No les puedo escuchar. bueno. Bueno, muy contento porque en el examen les fue muy bien. No esperaba como esa respuesta. Me alegró mucho. Aquí llegó Freddy Alejandro Ladino. Freddy Alejandro Ladino, buenas noches. Pero después me puse a analizar y yo preguntaba, claro, estos muchachos de los grupos que yo he tenido son los buenos. Hay algunos que de pronto no continuaron en la universidad por X o Y problemas, pero pues aquí van, como dicen los que son. Entonces, no, excelente el examen, quedé muy contento. Ahora les comparto las notas por el grupo de WhatsApp y pues entonces voy a continuar con el tema que tenemos programado desde ahora 8 días, que ahora 8 días, pues por lo del examen dejamos como por allá en la mitad. Entonces, por favor, me confirman cuando lo estén viendo. Ya, profe. Bueno, Aleja, gracias. Bueno, entonces voy a irme aquí desde la diapositiva 10, donde estábamos viendo la medición de las variables. Entonces, si somos renuentes a reflexionar sobre lo que nos gusta hacer, ¿cómo sería factible lograrlo? ¿De qué manera nos sentimos cómodos en nuestra actividad? Y si además no nos preparamos para lo que aspiramos, entonces estamos evadiendo la responsabilidad de nuestras vidas. La entrevista personal hay que prepararla. Y pues ya dimos algunos consejos. Ahora 8 días estuvimos viendo como ese derrotero. Y pues además de eso, pues ya aquí voy a pasar nuevamente a tocar punto por punto, porque es muy importante que ustedes en el momento de realizar su hoja de vida o su currículum vitae tengan las cosas muy claras.
La medición de variables, ¿qué es? Consiste en aplicar las pruebas y los tests. El papel del seleccionador es aplicar muy bien las pruebas y ese test. Y, por ejemplo, el seleccionador o la persona que hace la entrevista sencillamente coge su hoja de vida y lo que hace es preguntar sobre lo que allí tiene escrito. Les voy a contar una cosa aquí a nivel personal. Me ha tocado, por ejemplo, entrevistar personas que mandaron a hacer la hoja de vida y resulta que no la revisaron. Y entonces yo en plena entrevista he hecho una pregunta y dice, venga, don Carlos, con todo respeto, doctor Carlos, ahí dice eso. Sí, pero ¿cómo así que si dice eso? No es tu hoja de vida, esta hoja de vida pues no la hiciste tú. Y entonces la verdad la mandé a hacer y no la había revisado. Entonces, mucho cuidado con eso. Porque a veces uno se confía demasiado que una persona la va a hacer y resulta que puede agregar cosas pues que no sean desconocidas para uno, pero que de pronto uno no tuvo en cuenta para el momento de la entrevista. Entonces, el papel del postulante es eso, aportar todos sus conocimientos y mostrar con transparencia todo su ser, o sea, todo lo que es como persona, para tratar de evitar esa situación. Entonces, aquí hay una relación de conceptos. La carta de presentación, o sea, la hoja de vida es una síntesis escrita de la formación profesional y la experiencia laboral. O sea, allí deben de ir una cantidad en esa carta de presentación. Por ejemplo, hay empresas donde usted, en Remington, por ejemplo, le hacen llenar a uno la hoja institucional, una hoja de vida institucional, a pesar de que ustedes mandan hoja de vida, los profesores mandan, los tutores mandan hoja de vida. Hay empresas donde también es lo mismo, usted manda la hoja de vida y después le llega un correo donde le dicen que por favor llene, para la parte de recursos humanos, llene la hoja de vida institucional. Muchachos, debe quedar totalmente igual a la hoja de vida que usted presentó, que usted inicialmente cuando no vaya a cambiar nada, para que después no vaya a estar en problemas. La elaboración y presentación de esta debe ser completa, clara y precisa. O sea, ojalá no deje nada sin allí comentar. Datos personales, entonces corresponden, yo les contaba hace 8 días, me he encontrado donde están los datos personales con hojas de vida donde, por ejemplo, los nombres completos es su nombre completo, así no le guste que la llamen Mariana o que es que yo me llamo Carmen Lucía, pero ese Carmen no me gusta y yo soy Lucía. No, coloquen los nombres como está en la cédula de ciudadanía. ¿Para qué? Para que se evite problemas. Y además de eso, en recursos humanos toman el nombre de la hoja de vida para pagar todos los parafiscales. Y entonces, si usted se llama, por ejemplo, vamos a un ejemplo, Villar Alejandra, pero resulta de que usted colocó Alejandra solo y la registraron así, va a haber problemas para después en algunas situaciones. ¿Por qué? Porque no está el nombre tal. Por ejemplo, también hay algunos que no les gusta y no, es que yo coloco un apellido. No hay que colocar los dos. Y por ejemplo, me ha pasado en los encuentros tutoriales, en los módulos, que hay algunos que el papá y la mamá ya se separó y nada más, no es que yo digo que mi mamá, entonces el primer apellido es el de mi papá, no me gusta, y colocan el segundo. Y me toca estar llamando a registro y control porque en la página de clase aparecen los dos apellidos, entonces yo tengo la duda. Entonces no hay que colocar los datos personales tal y como son. El número de la cédula, total, con toda la numeración y todo. La tarjeta militar si se la exigen y la tarjeta profesional si también se la exigen. Hay carreras, por ejemplo, lo que son contaduría pública, que hay que sacar tarjeta profesional. Y, por ejemplo, en el área de administración, hemos tenido problemas con los de administración en negocios internacionales, porque dentro de la página de la tarjeta profesional la entregan como administración, no como administración en negocios internacionales, sino que le dan el título de administración. Entonces hay algunos que de pronto andaban perdidos con eso.
En el perfil ocupacional corresponde a quién es la persona, con todas sus virtudes, fortalezas. Yo soy una persona que estoy acostumbrada, llevo muchos años trabajando en equipo, soy una persona muy asertiva, ya saben que es asertiva, me gusta mucho el orden, me gusta todas esas fortalezas suyas en el perfil, las habilidades, las destrezas académicas, las actividades académicas, los proyectos y las áreas de dominio. Si en algún momento ha participado en proyectos de investigación o ha hecho o ha realizado la constitución, emprendimiento e innovación de alguna empresa, todo eso va allí en el perfil. Es muy importante tener. Miren, en esta parte del perfil, yo no sé si alguno ha vivido la experiencia, a mí me ha tocado, cuando hay muchas hojas de vida, hacer pasar a la entrevista de a 3 personas. Y uno allí, hay algunos que son muy avispados y, por ejemplo, hablan mucho. Y el cuento no es tanto hablar mucho, sino aprender a escuchar. Primero, escuchar ¿qué? La pregunta que hace el entrevistador. Segundo, si usted quiere comenzar primero, hágalo, pero de una manera muy pausada y de una manera tranquila. Y cuando usted crea que ya es un poquito suficiente lo que usted le preguntara, sencillamente escuche también a sus compañeros, porque en ese momento uno como entrevistador lo que está haciendo es evaluando esas capacidades suyas en relación a la parte de comunicación organizacional. Si es una persona que sabe escuchar a sus compañeros, si es una persona que en sus argumentos es clara. Entonces es muy importante cuando esa entrevista lo hacen entre 3 personas. A veces me ha tocado en una entrevista, por favor, me cuentas de tu vida un poquito. ¿Por qué? Porque no aparece nada por ningún lado, entonces le toca a uno hacer la pregunta allí, porque hay personas que muchas veces al hacer la hoja de vida no llenan el perfil. La formación académica corresponde a todos sus estudios. Por ejemplo, a mí me han llegado hojas de vida donde no tiene estudios, no, usted debe colocar estudios primarios, la institución donde terminó, la fecha. Estudios secundarios, el bachillerato, allí el bachillerato académico, clásico, la institución donde terminó y el año. Que hizo una tecnología, la institución donde la hizo, el año en que la terminó. Listo. Que hizo la carrera profesional, igual, el nombre de la carrera profesional, el año en que la terminó y la institución. Y por último, la especialización o todos los posgrados, si ya tiene maestría y todo eso, el año en que la terminó y la institución donde la realizó. Entonces, en la formación académica debe ir todo. Más abajo, dentro de la formación, usted puede utilizar la palabra otros estudios. ¿Qué son los otros estudios? Talleres que usted hubiera hecho. Por ejemplo, hoy en día hay talleres que hacen con el SENA en inglés o talleres que hicieron en Excel, en Word, porque esas son competencias adicionales a la formación académica. Entonces es muy importante también colocarlas. Las referencias familiares o personales corresponden al informe verbal o escrito que una persona puede dar de otra, que tengan algún grado de consanguinidad. Miren, me ha tocado ver en hojas de vida, y eso lo analizamos la vez pasada con la doctora Viviana y con Amortegui, porque empezaba, me decía Viviana, mira, llama a esta persona que es ingeniero. ¿Usted cree que llamábamos y timbraba y timbraba y timbraba y no responde? Timbraba y timbraba y no responde. Me colocaba a llamar a una tía y llamaba, no, es que yo hace mucho tiempo no lo veo. ¿Y eso es para qué? O sea, yo sé que la gente tiene que preguntar porque en la situación que estamos de pronto de inseguridad la gente, pero yo siempre que voy a presentar una hoja de vida, yo normalmente, yo cuando la presento y coloco a alguien, ya ve hermano, ahí te coloqué como referencia personal, yo presenté esta semana una hoja de vida en tal parte y te van a llamar, porque lo más seguro es que lo van a llamar, porque esas hojas de vida colocan a otras personas para que confirme toda la información que allí está.
La experiencia laboral es el contacto directo con una práctica o con una experiencia que usted haya tenido con anterioridad. Yo, por ejemplo, soy uno que siempre me curo en salud. ¿Por qué? Porque yo sé que eso lo van a pedir. Entonces, cuando yo me retiraba, cuando me retiré de la Andina, yo pedí mi certificación de experiencia laboral. Y, por ejemplo, en la Remington ahora, cuando nos liquidan los contratos, siempre nos entregan una carta final como para que no estemos por ahí a final de año pidiendo cartas laborales. Entonces, es muy importante uno tener. La fase inicial, en esta fase se explican los objetivos de la entrevista y se trata de romper el hielo con preguntas abiertas. Eso lo tienen que conocer ustedes. Yo soy uno, así como saludo, cuéntenme cómo han estado y, por ejemplo, para romper un poquito el hielo, la pregunta abierta es, a ver, si están los tres, cuéntenme ustedes qué saben de nuestra empresa. ¿Cuál es el nombre de nuestra empresa y qué saben ustedes de la compañía? Entonces, es una forma de romper el hielo. O, por ejemplo, otra forma de romper el hielo es, me imagino que los tres son administradores de empresas. Entonces, siempre, no, yo soy administrador de empresas, pero agropecuarias, o yo soy administrador de empresas, porque hay algunos títulos, por ejemplo, la UNISAR tiene uno que es administrador en empresas agropecuarias. Entonces, de acuerdo, o yo soy administrador en negocios internacionales. Entonces, de acuerdo a lo que se pida, es muy importante entonces en esa fase inicial estar atentos a esa pregunta que nos hace el entrevistador. El cuerpo central de la entrevista, el entrevistador interroga al postulante sobre su historial profesional y diversos temas. Por ejemplo, hay una pregunta que hacemos mucho los que entrevistamos. ¿Se siente feliz con su carrera profesional? ¿Cómo le ha ido? Entonces uno tiene, vuelvo y les digo, autoconfianza, eso lo vimos en una diapositiva ahora 8 días, a tener mucha autoconfianza, estar muy sereno y muy tranquilo en el momento de la entrevista y tratar de manejar muchos temas. Porque, por ejemplo, ustedes que ya están terminando la carrera, tienen que estar muy pendientes de la situación política, económica y social que está viviendo el país. ¿Por qué? Porque en alguna entrevista a usted le pueden hacer una pregunta. Por ejemplo, preguntarles, por ejemplo, que cómo han visto ustedes el proceso de la nueva reforma tributaria. Que no me va a salir como uno de, fue que hubo una nueva reforma tributaria. Mijo, ¿usted dónde estaba parado? No, usted tiene que tratar, a pesar de que usted no es contador público, tenemos que estar enterados. ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, de las elecciones del próximo año? Entonces, sí, yo conozco que las elecciones ahora comienzan las elecciones para la Cámara de Representantes, para lo que son representantes a la Cámara y senadores, y elegir los nuevos representantes de las juventudes. Y luego viene el proceso de lo que es, ustedes tienen que estar enterados de todo eso. Yo creo que hoy en día a un administrador, en el caso de ustedes, hay que pedirle mucho, una riqueza muy grande en cultura general y en temas no solamente de tipo económico y político, sino también social del país. La fase de cierre. El entrevistado debe hacer alguna pregunta al entrevistador que denote interés por el trabajo en la empresa. O sea, ustedes pueden preguntar alguna pregunta que denote interés por el trabajo. Cuénteme, qué pena, ahora le quiero hacer una pregunta. Doctor Carlos, ¿cuántas son las vacantes de la compañía? Porque estoy muy interesado en pertenecer a la compañía, a la empresa, si está solito, si está con los compañeros, después de haber escuchado a sus compañeros, de ahí salen preguntas. Deben de haber unas preguntas dentro de la conversación que se llaman directas o cerradas. El entrevistador dirige la conversación, a través de preguntas precisas y se esperan respuestas concretas. No amplíe. Trate de responder, pues,
de manera muy puntual lo que se le pregunta. Y si de pronto yo le digo, por favor, ¿me puedes ampliar un poquito tu respuesta? Eso se puede hacer. Entonces se suele utilizar cuando se requiere una información objetiva. No directa o una pregunta abierta, se trata de una entrevista no estructurada, donde el entrevistador hace preguntas de manera muy general. General es, si están los tres o está solo en la entrevista, hablen un poquito de usted. ¿Quién es Germán Candamil? Entonces, yo soy Germán Candamil, profesional en la administración de empresas, en este momento tengo tantos años, y empiezan a contar todo lo que tiene. Esa es una manera general de abordar, por ejemplo, una pregunta no directa o abierta. Tiene la ventaja de suscitar confianza, espontaneidad y exigen que el entrevistador sea un experto, porque se pueden olvidar datos muy importantes. Si, por ejemplo, una pregunta que uno, has vivido toda la vida en Pereira, ¿conoces Pereira? ¿Qué otro lugar del país te gustaría vivir? ¿Te gusta si la empresa, tienes algún inconveniente de que la empresa te mande a hacer auditorías fuera de Pereira? Te puedes movilizar dentro del país. Hay empresas, por ejemplo, Nestlé, que dentro de su personal administrativo a veces nombran los auditores y lo tienen que hacer a nivel internacional. Tú tienes la capacidad de pronto de desplazarte a nivel de Sudamérica o a nivel de Centroamérica. Cartón Colombia lo hace. Y se utiliza cuando interesa información referente al carácter y a la personalidad de la persona que se está entrevistando. Es muy importante que usted a la persona que se lo esté entrevistando, muchachos, lo miren siempre a su rostro, a su cara, porque normalmente nosotros los que entrevistamos los estamos mirando a la cara. ¿Qué es eso de una pregunta mixta? Es una mezcla de las dos anteriores, directas e indirectas. Es la más frecuente. En ella debemos ser concretos y relacionar las respuestas con el puesto al que se está optando. Soy consciente de que a veces uno se presenta a una empresa y así como hay unas veces que dicen que es el trabajo que se está buscando o el trabajo que se va a asignar, hay otras empresas que de pronto lo guardan hasta el final. Entonces, por ejemplo, le dicen a uno, tú en por ejemplo, a la parte productiva, a la parte de prestación de servicios, hay mucha gente que espera encontrar un trabajo dentro administrativo, totalmente en la parte financiera, o de pronto recursos humanos, o de pronto en diseño, y no, por ejemplo, en la parte comercial. No, es que a mí le cuento, pues ya he trabajado en la parte comercial, pero estoy buscando algo, pero muchas veces la parte comercial es la parte de la empresa donde se necesitan personas profesionales que puedan de pronto implantar procesos que lleven a la compañía a producir más, y lo más importante de todo, hay unos incentivos muy interesantes en las empresas en relación a esos aportes que usted haga para el crecimiento de la empresa. Entonces allí es donde, como es una pregunta mixta, tenemos que tratar de ser muy concretos y relacionar las respuestas de acuerdo a ese puesto de trabajo que yo voy a ocupar. El puesto de trabajo corresponde al perfil solicitado y a las condiciones ofrecidas por el cargo. Por ejemplo, hay una pregunta que yo les contaba a ustedes. Cuénteme, ¿y usted cuánto aspira a ganarse? Entonces yo digo, pues yo aspiraría a ganarme mucho dinero porque conozco de mis habilidades, de mis capacidades profesionales, pero yo me imagino que estoy tratando en este momento de buscar algo justo. ¿Por qué? ¿Cuánto es el salario que tiene asignado ese cargo? Porque hay personas que cuando le dicen, ¿usted cuánto aspira a ganarse? Hay personas que se bloquean. Entonces hay que poner mucho cuidado. En relación a la empresa, investigue todo lo que más pueda referente a la empresa. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? El tamaño de la empresa, si tiene sucursales nacionales e internacionales, cuáles son las tendencias del mercado, las previsiones del negocio para la empresa, entre otros. Por ejemplo, a veces es muy bueno leer no solamente dinero, sino
Portafolio, todos esos, y por ejemplo, casi en todos los periódicos nacionales, pues viene información de la empresa. ¿Hasta acá hay alguna pregunta del grupo? ¿O hay alguien quiere hacer algún aporte? Profe, yo pues, de pronto pregunta. Señor. Ese tema del salario es como, o sea, es como complicado, sería como un arma de doble filo, ¿o usted qué opina? Sí, sí, puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo a veces soy muy astuto. Me ha Diana, pasado. ¿se puede silenciar el coso, por favor? Gracias. Sí, qué pena, hermano. No tengo prendido. No, sí, pero Diana Guapacha. Ah, Qué pena, Diana. Canda, ya. Ah, no, Bueno, gracias, Diana. bueno, Germán, sí, es una pregunta clave. Y, por ejemplo, uno tiene que ser muy habilidoso. Pues es en la parte profesional. Cuando uno va a presentar la hoja de vida, uno, por ejemplo, llama a pedir la información. Por ejemplo, por ejemplo, nosotros colocamos a las secretarias a que tienen que llamar a las personas que deben venir a la entrevista. Muchas veces lo llama una niña, uno muy especial, muy buenas tardes, don Germán Candamil, ¿cómo ha estado? Le estoy llamando de tal y tal empresa. Lo llamo porque la empresa Recursos Humanos le ha asignado una entrevista para el día de hoy. Ay, señorita, ¿y usted me puede contar así soberanamente, por ejemplo, de una manera muy amable, para qué cargo es? Entonces, muchas veces la secretaria le da una información de primera mano. Uno sabe que cuando es un cargo administrativo, donde están buscando un perfil alto, uno sabe que el salario no, pues hay, por ejemplo, empresas donde los salarios comienzan muy bajos, pero después del periodo de prueba los ajustan. Hay otras empresas, por ejemplo, que uno muchas veces han visto en trabajo y donde colocan el salario base, porque hay trabajos, por ejemplo, que muchas veces colocan un salario básico y a veces vienen los incentivos que brinda la compañía por cumplimiento de metas. Entonces eso finalmente a uno, Germán, le permiten, por ejemplo, a mí me ha tocado en entrevistas donde nada de salario, y entonces yo de una manera muy respetuosa le digo al entrevistador, quería hacerle una pregunta, ¿se acuerda que uno puede hacer también preguntas? Cuénteme cuánto es el salario base del cargo que ustedes al cual me estoy postulando. Ay, él dice, sí, con mucho gusto yo le entrego. ¿Por qué? Porque lo guardan hasta el final. Hay muchas personas que de pronto llegan hasta el final de la postulación y no aparece salario. Cuando a uno le salen con la sorpresita, no, es que vamos a pagar el mínimo más un poquito más. Entonces, por ejemplo, me ha tocado en la universidad escuchar a los muchachos. No, don Carlos, me presenté y pasé todos los filtros, pero imagínense que al final me tocó decir que no contaran conmigo, porque yo estoy en otra empresa, me estoy ganando 1.800.000 para cambiar de compañía porque ya me gradué y me ofrecieron es que el salario mínimo y de pronto un poquito más. Entonces le dije al señor, de pronto al entrevistador no le gustó mucho, pero yo fui claro, le dije, a mí no me sirve ese salario. Entonces, es muy Profe, importante eso. Sí, bien pueda. ¿Quién por va a hablar? ejemplo, si a uno le preguntan que cuánto es la aspiración salarial, ¿usted qué cree que es prudente contestar? Pues, Aleja, si usted se está ganando 1.800.000 pesos en una empresa y usted está aspirando a otro cargo y vieron su hoja de vida y presentó todo, usted lo que le puede decir al entrevistador es, yo aspiro a ganarme un poquito más de 2.500.000 pesos. Ya la empresa determina. Porque normal, vea, por ejemplo, ahora hay una disyuntiva muy grande en las empresas cuando las personas se jubilan. Por ejemplo, me pasó en Nestlé con mi hermano. Mi hermano era una persona que ganaba casi entre 8 y 9 millones de pesos y la empresa lo llamó a negociar. ¿Por qué? Porque la empresa de pronto necesitaba nuevos vientos y ya mi hermano pues llevaba 35 años en la compañía y pues todavía no ha cumplido ni siquiera los 55 años, pero la empresa tomó esa determinación. Y ríanse,
el cuento. Ahora mi hermano luego le preguntó a alguien que siguió la compañía y ya encontraron reemplazo mío, sí, un joven de la Tecnológica de Pereira, ingeniero industrial, y le están pagando 2.500.000. Entonces las empresas buscan eso, de pronto bajar un poquito los costos dentro del pago de personal. Pero, por ejemplo, como era un muchacho recién egresado, de pronto el muchacho muy contento con sus 2.500.000, pero cuando llega una persona, Alejo, que tiene una experiencia, por ejemplo, hay personas que le dicen a uno de frente, bueno, el salario es negociable. Entonces, uno dice, claro, es negociable. Y cuando una persona le dice a uno que si el salario es negociable, es porque tiene unas competencias muy altas y también tiene unas aspiraciones muy altas. Entonces eso es un papel fundamental. Uno tiene que ser muy claro en la entrevista. Por ejemplo, en medio de toda esta escasez laboral, hay personas que dicen, no, yo le eché mano a ese salario, así fuera poquito, pero le eché. Y luego, claro, luego puede llegar con un salario de 1.700.000 y comienza a crecer y usted le empieza a demostrar a la empresa que usted es muy bueno. Y usted, después de que pase el periodo de prueba, usted puede hablar con su jefe mediante, decirle, doctor, yo estoy muy contento en la compañía, pero yo sí necesito a ver si usted me ayuda un poquito para que se me reajuste el salario. Eso ha pasado. A mí me dan muchas personas que han trabajado conmigo en la parte, por ejemplo, en turismo, me han pedido eso. Y cuando yo veo que su rendimiento es muy alto, claro, uno lo ajusta. María Camila Sanín, buenas noches, bienvenida. ¿Qué ibas a preguntar, Germán? Cuéntame. Bueno, pues que a mí me ha pasado algo similar. Yo he enviado hojas de vida, ¿sí? Y me han llamado, entonces uno tiene un tope de salario, ¿cierto? En la empresa donde uno trabaja, entonces dice, no, yo quiero cambiar por el tema de que uno ya está estudiando, de que ya se va a graduar, etcétera. Y le tiran a uno algo de mucho más responsabilidad, o sea, similar a lo que uno hace, pero más responsabilidad y menos dinero. Entonces yo automáticamente dije, no, pues, No. o sea, la propuesta está muy buena, pero no me sale a mí salirme de una compañía que estoy ganando tanto dinero para rebajarme el sueldo y subir el Eso tema era de lo que yo estaba responsabilidad. comentando ahora, que uno no puede arriesgarse con ese cambio, porque sería un cambio que pues salarialmente a uno no le conviene, porque en la otra empresa, usted por ejemplo en esa empresa donde llevaba su tiempo, y a uno tienen que reconocerle esa capacidad y la experiencia juega un papel fundamental. Freddy Alejandro Ladino, cuéntamelo. Sí, profe, buenas noches, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, Freddy. Háblame un poquitico más duro que no te estoy escuchando. Listo, profe, ¿me escucha mejor? Ahora sí. Bueno, profe, no, lo que yo quería contarles es que hay empresas, porque ya me ha pasado, donde a usted le ofrecen un muy buen sueldo, ¿sí? Pero todo se lo liquidan bajo el mínimo. Entonces, imagínese la prima sobre el mínimo, las prestaciones sobre el mínimo, la suma del porcentaje para su pensión y todo sobre el mínimo. Entonces, eso tampoco, digamos que tampoco ayuda y desmoraliza mucho. Eso era como que le quería aportar. Sí, eso es verdad, Freddy. Y usted me hace acordar de algo. Miren, yo que he tenido la oportunidad de conocer el contexto nacional e internacional, aquí en Colombia nuestros empresarios, perdónenme la expresión, y lo tengo que decir, y después este video algún empresario lo puede ver, pero ahí se volvieron muy mañosos, hay muchas mañas. ¿Por qué? Porque las empresas multinacionales, por ejemplo, si alguno ha visto, por ejemplo, alguna licitación o invitación internacional, colocan siempre el salario que la persona se va a asignar, se va a ganar, y la colocan en dólares americanos. Y por ejemplo, yo he visto ofrecimientos por ejemplo, hace días veía uno que me mostró mi hija, que es médica, en España y Portugal, y decía concreto cuánto iban a pagar. Pero, por ejemplo, aquí el mismo Estado fue el que dio margen para que las empresas jugaran con ese tipo de salarios. Por ejemplo, hay muchas empresas donde hacen contratos a 3, 4, 5, 6 meses
y vuelven y sacan la persona, vuelven nuevamente, y eso es totalmente ilegal. Hay muchas empresas. En estos días que hablaba con un amigo mío que está en la oficina de trabajo, me decía que son las cantidad de empresas en el país demandadas por ese juego laboral. Eso es un juego antiético laboral que están haciendo las empresas, sacando y metiendo la gente. Y, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, lo llaman y le dicen, no, hombre, es que venimos de la pandemia y la situación, sabemos que usted se está ganando 2.500.000, pero a ver si nos puede ayudar pues, para continuar con su contrato, pero le vamos a pagar 1.500.000. Y la persona se pone en un dilema, berraquísimo. Bueno, ¿será que bajo o no bajo? Pero es que yo llevo muchos años en esta empresa y resulta que llevo años, pero es con contratos cortos. Entonces, por ejemplo, ahora el Ministerio de Trabajo quiere acabar con esa sinvergüenzada y lo están haciendo en muchas empresas. ¿Y saben quién es el principal, la principal empresa que hace ese error? El mismo Estado. La cantidad de personas que están por contrato laboral no les pagan prestaciones, no les pagan nada, el mismo Estado. Entonces, es una situación bastante compleja. Y, por ejemplo, ya en el área profesional uno tiene de pronto que exigir unas condiciones que le permitan a uno no solamente estabilidad económica, sino estabilidad laboral. Porque uno 3, 4, 5, 6 meses y hasta luego y vuelve y sale y vuelve y juega, eso se convierte en un paseo bastante incómodo para uno como profesional. A mí, por ejemplo, en la agencia de viajes yo contrataba personas y ya hacía el contrato por un año. Al año, tratando de evitar que yo les explicaba a mis trabajadores, les decía, yo prefiero pagarles sus prestaciones y no irlas acumulando, porque se han dado cuenta que en el concierto laboral nacional hay muchas empresas que han quebrado. Por ejemplo, a mí me tocó la crisis de las empresas de confecciones, donde recuerdo que a las operarias de Félix Carrillo, de Bacará, finalmente no hubo plata para darles. ¿Y saben qué les tuvieron que dar? Llévese una fileteadora y llévese una máquina y llévese estas telas y listo, y quedamos a paz y salvo. Es que esa no es la realidad. O, por ejemplo, muchas personas, por ejemplo, que cuando se pensionan, tienen que salir a buscar sus semanas cotizadas y entonces se encuentran con una sorpresa. Ah, fue que usted fulano no le pagó, pero venga, qué pena, pero es que él me lo descontó. Si usted tiene una prueba de eso, tráigala. Entonces uno lleva la prueba al señor dueño de la empresa o si la empresa existe y si se acabó, se jodió porque esa empresa no le pagó. Mucha gente en Colombia se encuentra con esa situación. Entonces, es un tema, yo hablo con él porque ustedes como futuros profesionales tienen que saber todo esto de la parte laboral. Y yo en eso, a veces me siento con mi hijo que es abogado y me dice, papá, está en lo cierto, es un juego muy sucio el que hacen muchos empresarios en Colombia, sencillamente tratando de evadir responsabilidades, no solamente laborales, sino fiscales. Entonces, tenaz, porque yo creo que cuando tenemos un título profesional, yo creo que tenemos que respetarlo. En el exterior eso se respeta mucho. Por ejemplo, yo que lo que conozco lo de Pullmantur, lo de los cruceros, a ellos, por ejemplo, la mayoría de los que trabajan en los barcos se ganan entre $4.000 y $5.000 mensuales. Ay, jefe, yo es que jefe, profe, yo me he querido ir a algo de eso, pero me toca. María Camila, hola. Hola, Háblame un poquito más duro. Hola, ¿me escucha? Ya. Que yo me he querido emplear en algún crucero, pero me toca aprender inglés, porque yo estudié estética cosmetológica. Y pues en algunos cruceros hay spa. Sí. María Camila, y esas convocatorias son muy normales, aparecen mucho. Sí, eso he visto. Es más, vi gente, pues
vi como unos conocidos de Cali que por ser bailarines se los llevaron a un crucero. Y pues la verdad Sí. muy chévere porque pues usted no está pagando ni el techo ni la comida y prácticamente le queda para ahorrar mucho. No, la plata le queda completa. ¿Y sabe qué es lo más bonito? El barco no le paga a usted dentro del barco. La plata se la consignan en una cuenta en Colombia y hacen el giro. Y normalmente usted, pues, si tiene a su mamá en Colombia o a su papá, o un hermano, alguien de confianza, usted le dice, verifique que me consignan y le consignan. ¿Qué les pagan dentro del barco? Las propinas. Porque uno cuando se sube al barco tiene que pagar toda la gente que se sube a hacer crucero, tenemos que pagar $90. Y esas propinas las parten entre todos los empleados que hacen los 7 días de crucero. Entonces imagínense que ellos salen, hay semanas donde salen con $1.500, $2.000 más fuera del sueldo. Entonces es espectacular, pero tiene que tener uno las competencias para trabajar en el crucero. Además de eso, que debe la mayoría de las veces saber una segunda lengua, tener un segundo idioma, además del español, pues si usted sabe hablar inglés o portugués o francés, maravilloso. Y si sabe hablar todas, todavía mucho mejor, porque tiene muy buenas capacidades y muy buena competencia laboral para finalmente irse a trabajar en el barco. Entonces yo tengo que hablarles de todo, tengo que contarles todo eso y yo creo que ustedes ahí yo creo que ya muchos lo han vivido y pues la situación a veces se vuelve muy compleja porque la situación a veces, vuelvo y les digo, el mismo Estado fue el que creó ese desorden con esos contratos temporales. ¿Hay alguna pregunta más o algún comentario más? Freddy, cuéntame que levantó la mano. Y Candamil también. ¿Quién quiere hablar de los dos? Freddy. A ver. Pues yo estaba pensando en una cosa que era ese desorden y ahora que es temporal esos contratos que son a 6 meses, imagine cuando ya empiezan a probar lo que está por horas, porque le digo una cosa, eso va a ser un hecho, ¿sí? Ya hay empresas ahora que están pagando por horas, si usted va a laborar 12 horas, 14 horas, 14 horas le pagan, pero si también va a laborar 2, 3 horas, eso también le pagan al día. Entonces es muy complicado ese tema. Y por eso es que la mayoría de jóvenes, incluyéndome, pues por decirlo así, están mirando la opción de salir del país. Por esa razón. Porque, por ejemplo, para uno vivir en Colombia con el mínimo, no le da. Porque si usted paga arriendo, no le da. Si usted tiene casa propia, vive pues ajustado, pero vive. Pero las personas que, por ejemplo, tienen dos hijos, un hijo, 2 hijos, y de pronto la pareja no trabaja o se quedó desempleada y solo con un salario, mejor dicho, usted no sabe cómo se vive. Entonces ese tema que mucha gente se va que de ilegal para otro país y dice, no, es que ese es tan bobo que se va a sufrir, pero el tema es que uno ya sufre, pero gana mejor. Lo que pasa, Germán, es que hay una cosa. La parte laboral en el exterior de pronto es mucho mejor paga, porque por ejemplo un salario un sueldo, por ejemplo, ¿cuánto cobra una señora del servicio en los Estados Unidos? Están pagando de 17 a $30. Imagínate, multiplique, son casi 100.000 pesos. Pero esa Más de persona sabe que 100.000, no porque tiene, pero el esa dólar está persona como a sabe, 3.700, sí, 3.800. pero la persona sabe que no tiene prestación y no tiene nada. El problema aquí es que a uno de pronto le juegan con eso. Son 6 meses, usted recibe las prestaciones de esos 6 meses, pero a veces no le pagan los 12 meses, sino que lo dejan por fuera de 2, y entonces lo que usted viene a trabajar en el año son 10 meses. Por ejemplo, se puede decir que en el concierto internacional el pago de prestaciones ya prácticamente desapareció. Eso es lo que es. ¿Quién fue el que exigió eso? Germán y Grupo, el Banco Mundial. Es más, hay muchos comentarios sueltos donde se dice que lo que se buscó con la pandemia fue de pronto limitar un poquito esa parte, porque es por ejemplo, el Estado está en este momento administrando muchos dineros de pensiones, pero también hay muchas personas que fallecieron, entonces esas pensiones
desde que no haya quien las reclama, son pensiones que el Estado nuevamente vuelve otra vez y regula para ellos. Entonces, allí es donde se vuelve muy compleja esa situación, pero bastante compleja. En el exterior, por ejemplo, es muy poco lo que se paga. Realmente a uno lo que le pagan es un salario integral, un salario donde va incluido todo y donde usted sabe. Por eso la gente en el exterior, cuando se va al exterior, gana muy buena plata, pero también tiene que tener una tradición que aquí en Colombia nosotros no la tenemos, y es el ahorro. Aquí, pues ya no queda, es que aquí no queda plata para ahorrar. Imagínate uno ganando de 900 o 1.000.000 de pesos, ¿qué plata va a ahorrar? Si, como dices tú, a duras penas puede vivir con el salario. Sí, cuéntame, Germán, que tienes levantada la mano nuevamente. No, profe, pues eso era pues lo que yo iba a opinar ahí, profe. Lo que uno Eso sí. visualiza. Bueno, No, Freddy, claro. Freddy, cuéntamelo. De Alejandro. Se me fue Freddy Alejandro. Freddy. Bueno, ahora le volvemos. Entonces, imaginen ustedes, es muy complejo, muy complejo. En esa parte, lo que es la parte de la parte salarial, eso es bien complejo y uno de pronto, aquí es que a veces andamos con mucho miedo. ¿Por qué? Porque, pero es que de pronto no me dan el cargo. Y por ejemplo, hoy en día hay un caso bastante interesante que hablaba yo con un estudiante de la Cámara de Comercio y, por ejemplo, esa invitación que tiene el Estado a emprender, el emprendimiento, el crear empresas nuevas, la mayoría de los profesionales se han dado cuenta que de pronto hay que hacerlo si se aspira a ganar un poquito más de dinero. Entonces, la situación a veces puede sonar complicada porque uno dice, hombre, don Carlos, pero es que para yo iniciar cualquier tipo de empresa tengo que tener un apalancamiento, o sea, tener dinero, tener un capital. Y yo les digo, sí, pero lo más importante es usted empezar a diseñarlo, porque en la medida que a usted su profesión le permita captar dinero, usted se va a ir capitalizando. Entonces, vuelvo y les digo, lo más tenaz, hay una cosa que yo quiero que ustedes sepan, por ejemplo, el emprendimiento. Uno en Colombia monta empresa y uno no sabe que sin querer queriendo tiene a un socio que le sale a uno a la palestra. ¿Y cuál es? El mismo Estado. Porque desde el momento en que usted crea la empresa, le dan un RUT y ese RUT de todas sus ventas, usted ya tiene que empezar a aportar impuestos. Entonces por ejemplo, hay empresarios que muchas veces se ven a gatas, pero es que yo no contaba que tenía que pagar todo ese montón claro, es que usted estaba cobrando el 19% y ese 19% hay que volvérselo al Estado. Y el Estado exige que cada 2 meses se le devuelva ese dinero, porque ese dinero no es suyo, ese dinero es del Estado. Usted cobró su factura neta y usted facturó, por eso el Estado, por ejemplo, para que entiendan un poquito, por eso la DIAN tuvo que colocar la facturación automática, porque se estaba presentando mucha, pero mucha evasión de ese famoso 19%. Entonces, la cosa es bastante compleja. Bueno, ¿alguna pregunta más? Freddy ya llegó, Freddy Alejandro, ¿está ahí? Bueno, no sé. Sí, profe, yo estoy aquí hace rato. ¿Qué ibas a hacer, Freddy? Cuéntamela. No, profe, se me olvidó lo que le iba a preguntar, no, le iba a aportar, no, algo lo que es la compañera del crucero, que hay que pensar es sacrificio más, y hacer como una conversión, sacrificio y dinero, pues, para calidad de vida más adelante, porque, pues, lo que dice la compañera, uno se encierra ahí y ya uno muy bien. Tengo un amigo que trabaja en eso, se van a encierrar 4 o 5 meses y descansan 3, y con eso viven prácticamente todo el año. Es una oportunidad muy buena, sí, Freddy, pero señor, descansa. Señor. El trabajo es muy duro, ¿por qué? Porque son 3 meses en el mar, vienen y descansan 1 mes. Ese mes lo descansan, vuelven y se van 3 meses, vienen y descansan 1 mes.
Y entonces la temporada, por ejemplo, que comienza ahora, octubre, noviembre y diciembre, o noviembre, diciembre y enero, están en alta mar y no vuelven, no, prácticamente las vacaciones vienen a ser en el mes de febrero. Entonces ahora muchos estuvieron en octubre o en noviembre, están de vacaciones y ya no vuelven hasta febrero, hasta el próximo año. Eso es lo duro de esa profesión en el crucero, Freddy. Muy bien. Bueno, ¿algún Y también, aporte más, y que también hermano? duermen más poquito. Ellos me parece que trabajan como 15 horas, o sea, o estoy inventando. Me dijeron que Ellos trabajan por ahí de trabajan, 15, como de ellos 15 a 16 trabajan, horas. sí. Sí, ellos trabajan full. Ellos trabajan todo el tiempo, o sea, todo el tiempo tienen que estar disponibles también por los Exactamente. huéspedes. No, Sino que y es que ese es el tema de pronto de uno de joven. Eso a veces uno sacrifica el tiempo, pero a veces uno sacrifica unos 5 años, pues, o sea, pensándolo, dándolo personalmente. Uno sacrifica 5 años haciendo sus ahorros, teniendo de pronto una perspectiva de pronto a largo plazo de montar un negocio, conocer de pronto algún negocio que uno pueda montar y de pronto uno ahí de pronto sale de la escasez económica. sí, puede ser, hermano. Pero el problema es que tiene que ser una persona muy organizada en su parte económica. Tratar de tener algunas costumbres, lo que yo les decía ahora, tener cultura de ahorro, porque el problema es que cuando sabemos que hay una ley de la economía, que cuanto más se gana, más se gasta. O sea, uno quiere tener mejores comodidades, uno se mete en el carro o en el apartamento, entonces uno se va apretando. Y yo, por ejemplo, viví casi 10 12 años apretado, pero yo era pagando una cantidad de cosas. Ahora, pues ven aquí me las estoy disfrutando, pero a veces es complicado, pero muy complicado. Y más que, por ejemplo, yo les cuento a nivel personal que vendí la agencia de viajes y la niña que me compró era una trabajadora mía. Y yo sin querer queriendo le vendí y a ella le tocó la pandemia. Y yo nunca me imaginé que iba a haber la pandemia. Y a pesar de eso, de haber trabajado, todavía sigo vinculado al turismo porque a mí me piden tiquetería, me piden, entonces en este momento estoy trabajando con Mayor Plus y me piden tiquetes internacionales. De la universidad me llaman mucho para una cosa, para la otra. Entonces es bastante interesante eso, porque, Profe, señor, a mí me llama mucho la atención de ese tema porque pues yo he querido como mirar y meterme en ese tema de pronto programar un viaje y pues no sé cómo asesorarme bien con ese tema. con el tema de qué, de la agencia, hablame un poquito más duro que es que aquí De tengo viajar, mucho. de programar viajes, ¿Y de cómo conocer así? lugares. ¿Y que te ampliara en relación a qué, Steven? ¿Cómo se hace el proceso? O sea, cómo uno puede programar un viaje, cómo uno puede hacerlo, de pronto pues buscar una agencia que sea, digámoslo así, confiable, porque pues yo no tengo experiencia en ese tema, pero sí me gustaría como empezar a generar. No, lo primero, pues en el caso, por ejemplo, en la universidad a mí me compran casi todos, todo el mundo, hasta don Nelson y todos me han comprado la tiquetería y todo eso. Lo más importante es que usted, por ejemplo, cuando compre los tiquetes, la persona que le venda tenga el Registro Nacional de Turismo y que sea una agencia que esté registrada. En el caso mío, yo trabajo como freelance. El freelance es una persona que conoce de turismo. Yo, por ejemplo, estoy con Mayor Plus, tengo cuenta con Mayor Plus. Y, por ejemplo, si usted me pide a mí unos tiquetes para Santa Marta a tal fecha, yo una semana antes le estoy entregando todo. Yo no espero hasta el último día. ¿Por qué? Porque ya se han dado cuenta la cantidad de agencias de viajes que desaparecieron y se le robaron a la gente sus ahorros. Profe, yo tengo una preguntita. Sí, ¿Usted de pronto también hace paquetes de viaje o solamente etiquetería? sí, ahora le mando unos paqueticos, de Steven a su correo para que los vea, lo que Hágale, hago. profe, Profe, ahorita ¿usted me miramos puede el hacer el tema favor porque me también de interesa harto. mandármelo? Sí, Pedro Elías, contámelo. Profe, es que nosotros también estamos hablando un viajecito, a ver si de pronto miramos, lo adquirimos con usted. Ah, no, eso lo podemos hablar después y yo les comento lo que necesiten. Y
Por ejemplo, esta semana, en los tiquetes internacionales, hay una cosa que ustedes deben de saber del mundo del turismo. Cuando vayan a viajar, deben de comprar con anticipación. Y cuando yo digo de anticipación, es 1, 2, 3, 4 o 5 meses antes de... Porque si usted me llama y me dice, Carlos, es que necesito un tiquete para la próxima semana para Málaga, como me pasó esta semana, el tiquete de Málaga para el después del 15 está valiendo 9 millones de pesos, después de que hace 3 meses lo vendía a 1.800.000. ¿Qué es lo que pasa? Métanse ustedes a internet, hagan ese ejercicio, a usted le aparece el avioncito, el avión lo van llenando con las tarifas económicas, y cuando se acaban las tarifas económicas sigue la mitad del avión y luego sigue lo que se llama la clase presidencial o ejecutiva, que son vuelos, mientras un tiquete normal a Bogotá vale 98.000 pesos, a mí me ha tocado vender tiquetes de última hora. Persona, don Carlos, es que mañana necesito un tiquete urgente, tengo que estar en Bogotá mañana. Y entonces, ¿cuánto me vale? 540.000 pesos. No, tocó pagar, quedé más alto, pero yo tengo que ir a Bogotá. Y son 12 sillas que las aerolíneas siempre viajan para esos pasajeros de último momento. Entonces, eso lo tienen que conocer ustedes. Es muy interesante que lo conozcan. Bueno, voy a continuar entonces aquí. ¿Qué horas son? Las 7:37. Bueno, aquí seguimos entonces con la hoja de vida. Las hojas de vida son utilizadas desde hace varios siglos para demostrar las capacidades y estudios de las personas que quieren acceder a un trabajo. Pero es desde hace solo una década, hace 10 años, que ha evolucionado con el uso de las nuevas herramientas tecnológicas, la rapidez y la comodidad del Internet. Es la carta de presentación de cada uno de nosotros. Es una síntesis escrita de su formación profesional y de su experiencia laboral. La elaboración y presentación de esta debe ser completa, clara y, lo más importante, muy precisa. Aunque existen muchos modelos, sin importar cuál de ellos elija, lo fundamental es elaborar una hoja de vida informativa y vendedora. Porque desde ahí es donde... Miren, la foto, me han preguntado cantidad de veces, venga, don Carlos, la foto ¿cómo debe ser? Ojalá la mande en fondo azul o en fondo blanco. Y ojalá usted siempre esté en esa foto bien presentada. Los hombres normalmente de corbata, las niñas pueden estar bien con un, por ejemplo, un chaleco, un saco o algo bien, y su cabello bien peinado. Y ojalá bien maquilladas, porque es una foto de presentación. Porque es que a veces voy a tomar unas fotos y se meten a donde quedaba Foto Japón y llegaban y se metían con la camisa toda desabrochada y todo, y el tipo pues les tomaba la foto. Y por ejemplo, a veces hay algunas, todavía en Pereira quedan algunos corresponsales de esos de fotos donde le dicen a uno que tranquilo, que lo sacan cachaco y le colocan, le hacen un montaje ahí para que la foto quede bien y usted quede de corbata, pero resulta que cuando usted la recibe, y qué vestido tan feo el que me colocaron. Entonces es mejor uno ir bien presentado para lo de la foto. A través de ella, o sea, la hoja de vida, se dan a conocer los datos más sobresalientes en materia de ¿qué? De capacitación profesional, de experiencia laboral, de sus logros, de sus actitudes y otras características de la persona que está optando por ese trabajo. Entonces es muy importante. A la vez que en la hoja de vida se condensa toda la historia profesional del postulante y muestra sus rasgos esenciales. Recuerden que ahora rato estábamos hablando era de la entrevista, ahora ya estamos hablando de la hoja de vida. La hoja de vida es una herramienta facilitadora para que el contratante tenga una visión inicial del empleado potencialmente y encuentre parámetros de comparación con otros candidatos. Las recomendaciones generales para la hoja de vida. Primero, las fotos deben denotar formalidad. O sea, usted debe estar muy bien presentado. No vaya a quedar haciendo mala cara ni nada, no, de una manera amena, donde hay personas que quedan sonrientes, otras no, serias, pero usted tiene su lado amable.
Y, por ejemplo, a veces han visto, por ejemplo, que cuando en la universidad sacamos las fotos de grado, a usted el señor que va a sacar las fotos de grado le muestra las fotos que le tomó para ver cuál de todas le gusta para el mosaico. Entonces le toman 3, 4, 5, 6, 7, 8 fotos y usted escoge una que es la que va a quedar en el mosaico de la universidad. La hoja de vida debe ser concreta. No vaya a poner a colocar cosas que no son porque después se va a meter en problemas. Tener cuidado con la ortografía. Es increíble. Yo a veces he revisado hojas de vida y yo digo, uy, pero y este hombre con magíster y todo y con estos errores de ortografía. La gramática, la forma de redactar. Por eso si usted manda a hacer la hoja de vida, revísela. Trate de encontrar si de pronto hay algún error o hay alguna equivocación en el desarrollo de la misma. Usar un papel de óptima calidad y una buena impresión. Por ejemplo, ustedes han visto que no es en una hoja cualquiera, colocan, a veces a uno le piden hojas que son casi un cartoncito para uno llevarla bien presentada y no vaya a imprimir o que la foto suya vaya impresa, trate de pegar una fotito. La hoja de vida debe estar grapada en una carpeta, eso es importantísimo, y depositada en un sobre de manila. Vuelvo y les digo, ustedes ya como profesionales no tienen que presentar esa forma Minerva. A mí me aterra cuando a la universidad, por ejemplo, a veces recibíamos hojas de vida, personas para ejercer el cargo de docente y le mandaban a uno la hoja de vida en esa Minerva 1003, que eso es horrible. Y yo muchas veces les decía, venga, caballero, con todo respeto, le hago una recomendación. Yo recibí la hoja de vida, llévese la azulita, la Minerva, y presénteme una que esté editada completamente y hágala con Superbit. Por ahí hay muchas muestras. Y se iban y la taraían y me decían, le agradezco. Claro, una hoja de vida bien presentada dice mucho de uno. La información que debe contener entonces esa hoja de vida, los datos personales, el perfil, la formación académica, los talleres y cursos, los seminarios y otros, la experiencia laboral, las referencias familiares y las referencias personales. ¿Por qué? Porque eso va a ser la parte fundamental, perdónenme la repetidera de la entrevista. Porque yo cuando cojo la hoja de vida, leo sus datos personales. En eso sí también, ¿qué pasa? Me colocan un teléfono y empiezo a llamar y nada y nada. Y después a veces, esta pregunta me la han hecho, don Carlos, ¿no puede llamar a preguntar luego qué pasó con el trabajo? Sí, usted puede llamar de una manera muy respetuosa. Cuénteme, señorita, por favor, ¿me puede informar? Yo pues me gustaría saber qué pasó con él. Entonces, un momentico que ya le pasó personal, pasan a personal y muchas veces personal le dicen a uno que la hoja de vida, las hojas de vida apenas están siendo confirmadas y que en los próximos días lo llamaremos. O otras veces le dicen a uno, no, la hoja de vida suya no fue seleccionada, si quiere pasar a recogerlo, la puede recoger y ya se escogió la persona que ya está trabajando. Entonces, es muy sencillo, uno puede pedir información sobre todo eso y no hay ningún tipo de problema. Hay empresas que no se complican. Por ejemplo, hay empresas también, como le decía yo, que cuando van a hacer la entrevista le envían a uno el formato de la compañía para que uno descargue la hoja de vida en el formato de la compañía. Para promover su hoja de vida, tenga en cuenta, entonces pilas con esto, cuando usted vaya a una entrevista de trabajo, deje una copia de su hoja de vida al entrevistador. O sea, les cuento, hay empresas que a usted le piden, no le piden la hoja de vida, sino que le dicen que vaya a la entrevista con ella. Entonces, lo normal es que usted tenga la hoja de vida suya. Si el entrevistador se la pide, usted la entrega. Y si el entrevistador no se la pide, resulta que en ese momento puede ser que el entrevistador tenga dudas sobre el perfil suyo, pero igual usted
que en eso no le pierde nada, sencillamente le dice, le voy a dejar mi hoja de vida, se la entrega. Entregue su hoja de vida en el formato que la empresa le solicite, medio impreso o medio magnético. Ahora, por ejemplo, la mayoría de empresas están pidiendo la hoja de vida magnética, o sea, al correo. Distribuir copias de la hoja de vida a todas aquellas personas que de pronto pudieran saber de ofertas laborales. Yo cuando estaba en la universidad manejaba ese banco de empleo y mucha gente se ubicó. Ahora no sé, Aleja, ¿quién está manejando eso en la universidad? Diego Arango. Diego Arango. Entonces es muy importante porque, vuelvo y le digo, a mí todavía el correo me llega de FENALCO, me llegan solicitudes así y yo las envío para... Ayer, ya ustedes, ayer habían unas ofertas laborales, no les mandé, no. No, profe. No, profe, no nos llegaron. Ahorita más tarde No, se las profe, mando. pero ¿cómo De así, pronto profe? no se Me las mandé deben porque tener circuitos de esos ofertas. cargos son perfiles muy bajos. Nada, Chef de nada ha llegado, cocina, profe, la está guardando para otras personas. ¿Cómo? No han llegado nada a las ofertas de los cruceros, profe, ¿cuándo los va a enviar? Ah, pero ese sí, ellos normalmente lo que es el mes de marzo y abril es que salen esa de los cruceros, Pullman Tour, Royal Caribbean, todos esos, lo que se hacen los cruceros alrededor del mundo mandan, hacen esos convenios, esas citaciones por ahí entre marzo y abril, pero igual, si de pronto alguna cosa, yo quedo con los teléfonos de ustedes y les envío. Bueno. Continúo. Entonces, con las personas que pudieran saber de ofertas laborales. Por ejemplo, a mí, el que era gerente de Apostar, me manda mucho cuando necesitan perfiles. El doctor Álvaro Hernández me manda mucho y varias personas de la universidad se han ubicado. Él es muy querido y me manda todo. Yo lo comparto con los Él ya no estudiantes. es gerente. La información. ¿Cómo? Él ya no es gerente. Es una No, pero sombra. él fue gerente, ya no está. Él ya no está de gerente, pero estoy diciendo que él fue gerente de Apostar. Ya no está como gerente de Apostar. Sí. Bueno, la información suministrada por usted siempre podrá ser verificada. O sea, si usted la entrega, es más, en algunas hojas de vida dice en la parte de abajo que entregan donde dice autorizo para que la empresa verifique toda la información aquí contenida. Entonces, esa es una de las maneras. Es más, en esa forma 1003 de Minerva está que autorizo para que la empresa consulte mi hoja de vida en bases de datos. Por ejemplo, hay empresas, ustedes también van a ser empresarios, que por ejemplo lo primero que le averiguan a una persona son los antecedentes penales. Y eso es muy fácil. Usted se mete a la página de la Policía Nacional y con el número de la cédula de ciudadanía, allí le sale si la persona tiene o no tiene o ha tenido antecedentes penales o no. Sea breve en la elaboración de su hoja de vida. En la entrevista personal usted tendrá la oportunidad de ampliar. O sea, solamente mencione. Ya en la entrevista personal, uno como entrevistador le puede decir, venga, usted trabajó en esta empresa y fue supervisor, cuáles eran las actividades suyas, las responsabilidades suyas. Entonces, yo puedo entrar allí a preguntar. Medios para consultar donde se ofrecen ofertas laborales, los avisos clasificados, usando buscadores o páginas de empleo en Internet. Por ejemplo, El Tiempo, cada semana el diario El Tiempo saca unos clasificados de empresas muy interesantes. La revista Dinero, Portafolio también sale. En agencias de empleo, oficinas de recursos humanos. El problema de las agencias de empleo, quiero comentar eso. Hoy en día, muchas empresas, para tratar de pronto de no asumir la carga prestacional de manera directa, le entregan a esas agencias de empleo para que consigan el personal. Por ejemplo, lo hacen muchas veces los bancos. Pero ahí hay un problema. Yo, por ejemplo, conozco varias personas de la universidad que en algún momento fueron contratadas por agencias de empleo, terminó su trabajo y esta es la hora que no les han pagado las prestaciones sociales. Entonces han tenido que colocar abogado y
pues el problema. El problema es que cuando uno coloca eso, esas agencias de empleo a veces entregan malas referencias sobre las personas. ¿Por qué? Porque es que usted demandó. O sea, el empresario colombiano es muy vivo, dice, es que ese es un empleado problema. No, es que estaba reclamando lo justo, estaba reclamando lo que era suyo. Enviando y entregando hojas de vida y haciéndole su respectivo seguimiento, lo que yo les decía ahora, si yo lo mandé a la empresa. Señora. ¿Usted por ahí no tiene ejemplos de hojas de vida para que nos muestre? Sí, yo dentro de 8 días les voy a mostrar modelos y les voy a enviar y les voy a subir a la plataforma, ¿yo? Bueno, a través de la oficina de egresados de su universidad o en el banco de empleos. El SENA tiene un banco de empleos muy interesante, pero los salarios de pronto son los que no son muy interesantes. Y, por ejemplo, en la universidad a veces, cuando llegan a las solicitudes de empresas, nosotros pues las compartimos de manera... Ahora yo les voy a mandar una muestra de lo que me mandó Álvaro, que necesitaban esta semana, pero es mucho chef de cocina, personas para trabajar en mesa y bar. Ustedes saben, por ejemplo, que hay varios estudiantes de la tecnológica que están estudiando, son muchachos que normalmente vienen de provincia y necesitan también de pronto originar algunos ingresos, y entonces hay niños que uno las ve trabajando en la noche en el sector de la circunvalar, trabajando mesa y bar. Entonces allí los organizan, les enseñan y todo eso, pero ya en el caso de ustedes sí hay que buscar es de pronto otro perfil ya más profesional, porque ustedes ya están terminando la carrera profesional y entonces los invito a que vean el Diario del Tiempo o de pronto clasificados ya muy seleccionados para buscar empleos. ¿Qué se debe anexar a esa hoja de vida? Anexar diplomas y certificados. No es necesario anexar todos los títulos o certificados o otro tipo de las fotocopias de las actividades realizadas a lo largo de su carrera profesional y laboral. ¿Por qué? Porque muchas veces, sencillamente, la empresa puede llamar a confirmar si usted laboralmente trabajó con una empresa. Yo les evito eso, lo que yo les decía, presentar de pronto la constancia laboral de que usted trabajó. ¿Por qué? Porque eso a recursos humanos usted le facilita de pronto hacer esa llamada. A veces uno llama a una empresa, sí, él trabajó aquí, pero la persona encargada de recursos humanos no está, o la persona de recursos humanos en este momento está muy ocupada y no lo puede atender, o le contesta uno a la niña de recursos humanos y le dice, sí, déjeme los datos y yo le confirmo. Y muchas veces pasa 1 o 2 semanas y uno ahí esperando la información de la empresa. Entonces es mejor llevar, vuelvo y les digo, su certificación. Esta información es solicitada en el momento de la entrevista si es necesario. Por ejemplo, puede ser, venga, yo quiero que usted me presente fotocopia del acta de grado del diploma. Listo, usted la presenta. Que es que yo necesito que usted me presente a mí. Por ejemplo, hay una que casi siempre la gente no anexa, el RUT, el RUT, el Registro Único Tributario, que hay que presentar. Y hay que enviárselo a la compañía, porque la compañía normalmente lo necesita. Profe, hay la que anexarlas. fotocopia de la cédula de ciudadanía. ¿Qué hubo? ¿Cómo? Hay que anexarlas digitalmente y físicamente. Aleja, háblame un poquito más durito, que es que no te estoy escuchando. Hay que anexarlas digitalmente y físicamente. Lo puede anexar, si se lo piden digital, lo anexa digital. Si en ese momento está en la entrevista y le dicen a usted, usted tiene una copia, usted dice, no, no la traje, pero la puedo hacer llegar a la empresa. Porque usted puede hacerle también caer en cuenta al entrevistador, qué pena, pero yo la envié digitalmente. Por ejemplo, a mí cuando me llegan las hojas de vida a través de los correos, llega todo digital y se ve perfectamente bien y no hay ningún problema. Ningún problema. La gente escanea y envía la información y no hay ningún problema, Aleja. Entonces, depende, porque la misma cosa presentarla, yo digo, si usted la envió digitalmente, uno en la empresa sencillamente, si la necesita,
para que haya una evidencia en el archivo, no les la manda a imprimir. Bueno, entonces el anexar la totalidad de estos documentos lo que en realidad logra es eliminar la posibilidad de que de pronto se revise su hoja de vida. A veces ha pasado que personas que mandan una cantidad de títulos y no, no. Uno ya sabe que de entrada, y esa es otra cosa del entrevistador. Uno dice, no, ¿cómo le va a ofrecer 1.800.000 a esta persona que ya tiene doctorado y tiene posgrado y especialización? Entonces, a mí me ha tocado personas, por ejemplo, ahora que Germán hacía esa pregunta es muy interesante, personas que de pronto ya por la edad laboralmente no están dentro de las necesidades de la empresa. Ah, hombre, don Carlos, es que yo ya tengo 50 años, tengo 48 años y pues me gustaría... No, pero es que mira, tú tienes muy buenos títulos y tienes una hoja de vida intachable, pero es que el salario no aguanta. Don Carlos, ¿cuánto están pagando? 1.500.000. No, don Carlos, me toca porque yo ya llevo mucho tocando puertas y no he podido. Es que en Colombia, miren, en Colombia por culpa de esos vicios del Estado, los empresarios, por ejemplo, un empresario a veces se la juega, es que prefiero contratar a una persona joven, pero también dice joven, tiene muy buenos conocimientos, pero el salario le salen con el cuento, es que si usted todavía le falta mucha experiencia y el salario es este. Entonces ahí es donde ellos de pronto se escudan para no pagar lo que realmente se debe pagar. Bueno, una hoja de vida interminable o demasiado breve, al elaborar su hoja de vida, tiene que tener en cuenta presentar y consignar la información solicitada. No deje de mencionar los aspectos relevantes. Por eso se recomienda no extenderse mucho ni tampoco resumir tanto su hoja de vida. Bueno, la información sobre sueldos anteriores no es relevante. No vaya a incluir eso de los ingresos anteriores. En realidad es un gran error que aparece con frecuencia en las hojas de vida. La forma Minerva 1003 lo colocaba, es que cuánto se ganaba. No, usted no tiene por qué colocar cuánto se ganaba. En la hoja de vida no va cuánto fue el sueldo. Hoja de vida con historia, muchos postulantes por el cargo hacen referencia a todos los cargos que han realizado a su cargo de su trayectoria laboral. La hoja de vida no es una plataforma para escribir sus memorias o biografía, no, escriba los 2 últimos o los 3 últimos salarios, sus salarios no, sus trabajos. Y si el entrevistador le dice, bueno, usted me colocó a 3 aquí, pero usted antes de 2, 3 tuvo, sí, y me puede mencionar uno más, usted lo menciona, pero no lo debe anotar ahí. Lo recomendable siempre es que hayan entre 2 y los 3 últimos trabajos y no más. Lo fundamental es revisar los últimos 3 cargos para así tener una visión más clara del ajuste del candidato al perfil deseado. Entonces ahí hay una persona que se está postulando, ahí hay varias iniciativas en relación a esa búsqueda de empleo. La totalidad de cursos, en ocasiones los aspirantes anotan cursos que no tienen ninguna relación con el puesto que se está aplicando, no los coloquen. Por este motivo se recomienda poner únicamente los últimos 3 o 4 cursos de actualización que estén estrechamente relacionados con el cargo y con sus labores desempeñadas en las anteriores tareas y trabajos. Distinciones académicas. Esta información no es importante, por el contrario, podría ser contraproducente. Hay personas que le colocan a uno, es que me gané un premio nacional. No, ¿para qué coloca eso? No lo coloque. Eso después hágaselo conocer a su jefe, que sea una sorpresa para él. ¿Por qué? Porque allí le está, no, pero es que este hombre, imagine, sacó un premio nacional en y ¿cómo le va a ofrecer 3 millones? No, este señor aspira mucho más. Entonces, por ese problema, desplazan la hoja de vida o la sacan. Fotos inadecuadas. Las fotos que deben de ir anexas a la hoja de vida son tamaño documento, 3 por 4 centímetros, con traje formal. No cometamos el error de incluir una foto inadecuada.
Hay algunos que, por ejemplo, es que yo quedé muy buena en la foto donde estaba con la familia y llegan y la recortan y la pegan. Mucho cuidado con eso. Eso no se hace. ¿Para qué no? Mándese tomar una foto de frente. Normalmente esas fotos que piden son fotos de frente. Bueno, ahora entonces aquí nos volvemos otra vez a la entrevista de selección. Se define entrevista de selección a la comunicación formalizada entre un entrevistador y un entrevistado, donde se produce un intercambio de información a través de preguntas y respuestas que permiten evaluar la idoneidad de un postulante para un determinado puesto de trabajo. La entrevista es la principal prueba en cualquier proceso de selección. Es la oportunidad de conocerse y usted también hacerse conocer, de saber si usted es la persona adecuada para el empleo que se está postulando. La forma de entrevistar de cada profesional es única. Por eso usted debe buscar la manera de dejarle claro al entrevistador quién es usted de una manera respetuosa, organizada, lógica y conveniente. La finalidad de la entrevista de selección es determinar la adecuación de un postulante a una vacante específica dentro de la compañía o dentro de una compañía determinada. Los objetivos del entrevistador son estos: conocer al postulante, probar sus actitudes personales, verificar la personalidad y compatibilidad con el ambiente de trabajo, evaluar las competencias del postulante para el desarrollo eficaz del puesto y transmitir una imagen adecuada de la empresa e informar al postulante sobre la empresa y el puesto que va a desempeñar. Los objetivos del entrevistado: mostrar que su perfil profesional y personal se adecúa al puesto que se está ofertando, demostrar su competencia laboral para el puesto, causar una impresión positiva, ser muy dinámico en el momento de hablar, transmitir la información que nos solicitan de manera positiva y sincera. Ahí es donde viene esa asertividad. Fases de la entrevista: la fase inicial, el saludo y la presentación. Llegue, miren, esto me ha pasado y a uno le da una rabia. Cuando usted vaya a dar la mano, usted debe unir con la persona que saluda esta parte de acá con esta parte de acá, no de la puntica de la mano, porque eso, cuando usted saluda, si sea dama o sea caballero, dar la puntica de la mano significa que inseguridad. No, fuertemente salude a la persona así, estrechamente: buenas tardes, doctor, ¿cómo ha estado? No se vaya a sentar hasta cuando no lo manden a sentar. Hay personas que llegan y de una vez se tiran a la silla. No, por favor, siéntese. Cuando se lo ordenen, usted se siente. Entonces, usted dice: muchas gracias, responde, y la persona que lo está entrevistando, o sea, el entrevistador, le dice: muy buenas tardes, Alejandra, bienvenida. Le damos en nombre de la empresa el agradecimiento por aceptar esta entrevista, y entonces en contados momentos vamos a comenzar. Lo primero, entonces, por favor, ¿me recuerdas nuevamente tu nombre? Pues usted lo debe dar completamente. Entonces, en esta fase se explican los objetivos de la entrevista y se trata de romper el hielo con preguntas abiertas, lo que ya vimos ahora al comienzo. O sea, preguntarle qué sabes para el cargo que vienes, o sea, qué sabes de la empresa, cuéntame un poquito, ¿tú sabes qué es la empresa? El cuerpo central de la entrevista: el entrevistador interroga al postulante sobre su historial profesional y de otros diversos temas. Ahí es donde yo les decía que tienen que tener una cultura general muy grande. ¿Por qué? Porque muchas veces, rompiendo el hielo, a usted le pueden hacer una pregunta abierta: ¿cómo ves la situación social del país? O, por ejemplo, ustedes que están jóvenes, ¿qué piensas tú, por ejemplo, de las marchas que se hicieron? Esas marchas, esas protestas que se hicieron, ¿cuál es su posición en relación a eso? Hombre, yo puedo estar de acuerdo, es que esa reforma tributaria que de pronto iban a implantar en el país, una reforma injusta, donde nos íbamos a ver perjudicados no solamente nosotros, sino ustedes también, los empresarios. Es una forma de uno responder de manera abierta y de manera segura. La fase de cierre: el entrevistado debe hacer alguna pregunta al entrevistador que denote interés por el trabajo y la empresa. Entonces, ¿qué sabes tú de la compañía? ¿Cómo te parece la compañía?
Tipos de entrevistas, entonces eso ya lo vimos ahora, la directa o cerrada. El entrevistador dirige la conversación a través de preguntas precisas y se esperan respuestas concretas. Se suele utilizar cuando se requiere una información objetiva. La no directa, la mixta, ya la vimos. La preparación para la entrevista. Antes de usted asistir a una entrevista, debe prepararse correctamente y conocer algunos factores determinantes. Primero, puesto de trabajo. Corresponde al perfil solicitado y a las condiciones ofrecidas por su cargo. Casi siempre aparece el cargo solicitado, el puesto de trabajo. El postulante identifique sus fortalezas, debilidades, formación, experiencia y competencias. Cuando usted le pregunta al postulante, hable un poquito de usted. Usted le puede preguntar, ven, ¿y tú eres fuerte dentro del proceso administrativo en que eres fuerte? Ah, que yo manejo todos los programas de Excel, de Word, me gusta mucho el orden, el trabajo en equipo. ¿Y me puedes decir algo de pronto, alguna debilidad? Pues la verdad, de pronto me desespero cuando las cosas no se cumplen. Entonces le puede decir él, pero tú eres mal geniada, porque muchas veces a uno lo miran y puede que al fruncir el ceño uno diga, esta persona es de temperamento fuerte. Entonces, no, de pronto en algún momento me gustan las cosas correctas y puede dar más genio, pero me controlo. Formación, experiencia y competencias. Tercero, la empresa. Investigue todo lo referente a la empresa. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Tamaño de la firma, las tendencias del mercado, las previsiones del negocio para la empresa, entre otros. Bueno, consejos prácticos para afrontar una entrevista. Aquí era donde quería llegar, son las 8:07. La primera impresión que usted como postulante causa será muy difícil de borrar. Por ello es muy conveniente que antes de asistir a la entrevista tenga en cuenta los siguientes detalles. Utilice un traje formal en colores sobrios, puede ser azul, gris, no se va a ir de colores porque lo mismo las damas, de pronto vestidos que vayan bien con su personalidad. Lleve el cabello bien arreglado, tanto el hombre como la mujer, no se vaya a ir con el motilado estilo cóndor porque le pasa lo que le pasó al estudiante de la Remington en una presentación con cartón Colombia. Use maquillaje poco llamativo, puede maquillarse de una manera sobria, pero no pues como colocando los labios totalmente rojos, ¿no? Utilice un maquillaje suave que usted se sienta bien, de pronto una sombra en el caso de las damas, y nosotros sí ir muy bien peinados, los hombres, evite las lociones y los perfumes fuertes. Uy, a veces se echan unos pachulis que cuando se van, uno dice, uy, pero ¿qué loción será esa? Entonces, no, trate de, si es mejor, evite esas lociones. Llegue puntual y no más de 10 o 15 minutos antes del comienzo de la entrevista. Yo normalmente, pues, llego 10, a veces 5, pero no voy a llegar a la media hora porque, pues, no, tampoco hay necesidad. Deje que el entrevistador lleve siempre la iniciativa. O sea, no se siente usted en la palabra y sea él quien le dé la mano en primer lugar, porque él es quien lleva el control de la entrevista, lo que yo les decía ahora. Bien pueda, siéntese Alejandra, muchas gracias. Él le va a extender la mano para saludarla y salúdela uniendo Profe, partes de acá. Sí, cuéntame. profe, si por ejemplo a uno no le extienden la mano, entonces ¿qué? No, Y si uno usted, quiere sí, extender la mano. normalmente a veces, y muy buena la pregunta, Aleja, hay jefes que son personas de pronto con un ego muy alto y sencillamente lo único que le hace, bienvenida, es más, le dice de una vez, bienvenida doctora Briller Alejandra, bien pueda siéntese. No le dio la mano, lástima que no le dio la mano. Entonces usted sencillamente lo que dice, como un acto de cortesía, es muchas gracias y se sienta. Entonces, usted no vaya a empezar de una, sino que espere que él comience. Entonces, lo más seguro es que como entrevistador le va a dar las gracias por estar en la entrevista y usted sencillamente va a escuchar. Ya cuando él le haga la primera pregunta, cuéntame un poquito, vamos a hablar. ¿Cómo te ha ido? Por ejemplo, a ella pregunta, no, muy bien. ¿Cómo te ha parecido? ¿Estás
¿Nerviosa o no? No, estoy tranquila. Cuéntame un poquito qué sabes de nuestra empresa. De una le puede preguntar eso es lo más normal. O la otra pregunta que le puede ser, bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito de ti, ¿quién eres tú? Entonces, usted tiene que tener eso. Es más, por ahí está la terapia del espejo, que la terapia del espejo en psicología es llegar usted pararse frente al espejo y sencillamente hacer como si estuviera hablando con otra persona para que corrija posiciones. Por ejemplo, hay personas que no son totalmente derechas, llegan gibadas, otras, por ejemplo, empiezan a sudar, una cantidad de situaciones, ¿no? Usted se debe mostrar tranquilo. Profe, Entonces, lo que usted debe buscar es que el entrevistador siempre lleve la iniciativa, de la mano de manera enérgica, pero que el apretón no sea excesivo, o sea, lo que yo les decía ahora, unir estas dos partes, saludar, pero no le vaya a dañar tampoco la mano al entrevistador, porque ahí sí. Y lo otro es salude al entrevistador, muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? Y listo, o responda a ese saludo. No tutee al entrevistador, es que yo vine aquí porque tú me citaste. No, un momento, no, qué pena con usted, doctor, usted fue el que me citó a la entrevista. Entonces no lo va a tutear. No se siente hasta que se lo indiquen lo que yo les acabo de decir. Siéntese con la cabeza erguida y la espalda recta, siempre dando, porque si usted se baja así, demuestra como si fuera perezoso. No apoye los codos en la mesa, puede parecer una conducta avasalladora. Mire, por favor, siempre a los ojos del entrevistador. Una mirada indirecta indica un contacto franco y fácil. Cuide mucho la comunicación verbal, hable despacio, a tono medio, escuche y guarde silencio cuando sea necesario. Utilice un lenguaje culto, que no sea demasiado pedante ni tampoco demasiado coloquial. Es que a veces salen con preguntas, buenas tardes, parcero. Dios mío, a los muchachos. A mí me ha tocado, por ejemplo, en las entrevistas de la universidad, que a mí, Aleja sabe que a mí me tocaban las entrevistas de la universidad y a veces encontraba uno con muchachos donde uno le tocaba decir, ven, mucho cuidado con tu vocabulario. Es que yo vivo con una china, es de la China, no, digo, qué pena, con una niña, sí, es que es muy diferente. Entonces, evite palabras con connotación negativa. ¿Cuál? Es que yo tengo un problema, es que yo sí quiero el cargo, pero el problema mío es que para yo venir a trabajar, ¿no? Si usted empieza a decir que eso ya es un problema para usted, usted se está sacando solo de la entrevista. Exprese seguridad, estoy seguro, sí, me gusta. Sí, estoy de acuerdo con usted. Exprese logros. O sea, sí, en otra empresa donde yo trabajé, me gustó mucho porque estuve responsabilizado del área de compras y disfruté mucho del cargo. Venga, ¿y por qué fue que usted renunció? Entonces usted puede ayudar así. Sea sincero para no hacer en contradicciones, porque después si usted empieza a contradecirse, entonces allí va a decir, parece que sí voy a echar. Cuide la comunicación no verbal. profe, Señora. si uno es sincero es malo. Porque, por ejemplo, a mí me han dicho que uno no debe de hablar mal de la empresa. Y si, por ejemplo, si uno se va de la empresa por ciertas cosas. No, pero sí es bueno ser sincero. ¿Por qué? Porque uno como entrevistador, en el momento en que uno lo mira a los ojos, yo sé si usted me está siendo sincero o no en las respuestas. Cuando yo veo que usted de pronto divaga con la mirada, yo estoy sabiendo de que usted de pronto no me está contando toda la verdad. Entonces es muy importante eso de mirarnos y por eso la entrevista se hace. A veces, por ejemplo, un escritorio, si yo estoy sentado en un escritorio y la persona sentada al otro lado, allí hay como una barrera. Normalmente, por ejemplo, cuando hay una salita, por ejemplo, en la universidad cuando lo hemos hecho, lo hacemos en un salón donde vamos y de manera directa, sin escritorio ni nada, entrevistamos a la persona que viene. Entonces, ¿por qué? Porque de pronto el escritorio puede crear
como una especie de barrera en la comunicación, tanto en el entrevistado como en el entrevistador. Pero no, es bueno contar, no, la recomendación sí es contar las cosas como son. Cuide la comunicación verbal, transmita movimientos o gestos acordes a la idea o sentimiento que está transmitiendo. Evite los tics. ¿Por qué? Porque eso puede demostrarle nerviosismo. Por ejemplo, hay personas que uno ve que a todas horas se tocan la cara, o personas, por ejemplo, que empiezan, yo les decía, a las mujeres normalmente se les nota el sudor aquí en la parte debajo de la nariz. Entonces uno le pregunta, ¿estás nerviosa? Tranquila. Y a veces, por ejemplo, uno como entrevistado le puede ofrecer, te provoca tomar un poquito de agua o algún trastorno de personalidad. Las posibles preguntas en una entrevista de trabajo, pilas pues, ¿por qué le gustaría obtener este empleo y no otro? ¿Qué cree usted que nos puede aportar si no tiene experiencia profesional? Esa la escogí porque casi siempre, pero es que no tengo experiencia, sí, pero tengo los conocimientos. Y qué bueno yo poder entrar a esta empresa para empezar a tener esa, sin mañas y sin situaciones de pronto, que muchas personas que a veces tienen experiencia profesional, yo vengo con lo que aprendí dentro de la universidad y quiero que ustedes me formen y me hagan un ejecutivo de la empresa. Eso al que entrevistado le parece muy bueno. ¿Cómo puede usted demostrar que está perfectamente capacitado para el puesto? Pues porque yo, por ejemplo, me gusta el trabajo en equipo, voy a estar atento a las indicaciones que haga la empresa. Normalmente la empresa lo lleva a una capacitación una semana antes de entrar a laborar. ¿Qué estudios realizó y por qué los eligió? No vaya a salirme como me han salido estudiantes en la universidad. Venga, ¿y cómo le ha ido estudiando contaduría? No, es que tocó. Apague la luz y vamos. ¿Cómo que tocó? Profe, una pregunta. Señora. Si uno quiere pasar bueno, de una experiencia laboral a otro campo que tenga que ver con los estudios de uno ahí cómo hace. No, es muy sencillo. Usted, por ejemplo, Si uno no tiene experiencia en eso que estudió. no, por ejemplo, hay una cosa. Usted me decía ahora, por ejemplo, del crucero. Usted la van a invitar. Venga, pero usted como administradora de empresas, ¿por qué eligió el crucero? Y usted puede decir, porque es que mi carrera yo la puedo aplicar en cualquier actividad productiva. Y a mí el turismo me ha llamado mucho la atención. Y yo me imagino, María Camila, que si tú tienes una entrevista con Pullman Tour, lo que tienes que hacer previamente antes de ir a la entrevista es averiguar qué hace Pullman Tour. Entonces, hombre, es que me he enterado, usted puede decirle a la persona que la entrevista, me he enterado de todos los cruceros que ustedes hacen alrededor del mundo, sé que tienen rutas, no solamente partiendo de Cartagena de India, sino que tienen sobre el Océano Mediterráneo. Tengo también de pronto muy buenos comentarios de personas que han trabajado con ustedes, en el caso de que conozcas a alguien, o por ejemplo a mí las personas que trabajan en turismo me han hablado muy bien de la compañía. Entonces tú allí vas ampliando eso. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces uno como entrevistador, el entrevistador de Pullman Tour, va viendo dónde te puede acomodar, porque es que en el barco hay varias cosas. En el barco, por ejemplo, tú puedes estar en la parte contable, tú puedes estar en la parte financiera, puedes estar en el departamento de compras. Tú puedes decir, es que yo tuve experiencia, a ti te hacen preguntas, por ejemplo, ¿en algún momento has realizado la actividad de entretenimiento? ¿Has sido entrenadora o has sido como activista de niños? Hay muchas cosas que hay dentro del barco. Está el Sino que mi caso. pregunta es, o sea, por ejemplo, yo tengo experiencia en impulso y en lo comercial, ¿cierto? Sí, Tengo, o sea, más que todo mi experiencia ha sido en eso, sí. pero pues yo estudio administración de empresas, entonces a veces es un poco complicado, eh,
generar experiencia en esa área. No, María Camila, no, porque imagínate que dentro del barco también hay almacenes. Entonces, por ejemplo, tú puedes ser dentro del barco profesional, puedes, como tienes un título profesional, puedes ser directora, por ejemplo, de la parte comercial de los almacenes. Bueno, Hay pero, almacenes perdón, donde a uno perdón, le lo interrumpo, venden Adidas, donde profe, le venden... ¿Cómo, Freddy? que pero lo interrumpo. Yo creo que la compañera lo que se refiere es que no tanto a lo del barco, sino a método general. Porque lo que Ah, dice es no. verdad. Yo puedo La manejar parte, camión miren, toda, sí, señor. Yo puedo manejar camión en 10 años y resulta que yo estudio. sí, Freddy, Y sigue. entonces ya quiero pasar de rama. Entonces ahí donde ese brinco Eso, de como para experiencia uno a ya no carrera trabajar la parte comercial, sino la parte administrativa. Miren, hoy en día, gracias Freddy por ese aporte. Por ejemplo, ya lo que dice también María Camila, en cualquier trabajo, por ejemplo, tú te has dedicado a lo más importante que es lo que tiene una empresa, su producto final, el ofrecer servicios, el ofrecer un producto final. Por ejemplo, yo conozco de las empresas grandes, yo por ejemplo conocí Tropicentro, Nestlé, el mismo Colgate Palmolive, contratan profesionales, por ejemplo, de administración y finalmente allí hay unas categorías que le entregan a los vendedores. Hay vendedores junior, hay vendedores medios, vendedores expertos, está el vendedor de estoquistas, de acuerdo a la calidad y, por ejemplo, a usted inicialmente comienza en un cargo, pero lo empiezan a ascender. Por ejemplo, en la parte comercial, hasta que usted llega al cargo más alto donde ya le pagan un salario único muy alto, le entregan beneficios económicos para automóvil, pero ya no le pagan comisiones, porque sería una locura pagarle comisión a una persona que vende más de 1.000 millones de pesos y donde muchas veces uno solamente visita al cliente y de una le vende 1.500 millones de pesos. Entonces, usted pasa a ser uno de esos empleados que nosotros, por ejemplo, llamamos de confianza dentro de la organización. Entonces, pero eso ¿cómo se logra? Claro, en la entrevista es parte fundamental uno dar a conocer qué es lo que ha hecho para que el entrevistado, en su momento, si hay varios cargos o al cargo que usted se está postulando, decirle, si usted, por ejemplo, siempre ha trabajado, yo le puedo decir en ese momento, María Camila, gracias por tu interés, pero veo que de pronto la experiencia tuya no está acorde a lo que necesitamos. Entonces tú puedes decir, pero hay una situación, me gustaría trabajar, ¿cuál es el aporte? Entonces yo le puedo decir, vea, el objetivo de ese cargo es este y este y este y este. Entonces tú me puedes decir, bueno, pero si me dan la oportunidad yo lo puedo hacer. Ha pasado, donde hay personas que les da la oportunidad y lo han hecho de manera maravillosa, a pesar de que no lo conocían. Esta es una situación que también a uno le permite crecer junto con la compañía. Vuelvo y les digo, para las empresas muchas veces la experiencia juega un papel importante, pero hay otras empresas que, por ejemplo, a mí me ha pasado, don Carlos, necesito que me los mande sin experiencia, la empresa los quiere formar. Entonces, es que vuelvo y les digo, es de acuerdo a las necesidades de cada compañía. ¿Cómo puede usted demostrar que está perfectamente capacitado para el puesto? ¿Qué estudios realizó? Miren, ¿qué idiomas conoce y a qué nivel? ¿Piensa seguir o ampliar sus estudios de alguna manera? ¿Usted piensa seguir estudiando? Esa pregunta a mí me la han hecho mucho. ¿A las empresas les gustará que la gente estudie o no estudie? Profe, una pregunta. ¿Y si uno se especializa, así no tenga experiencia en esa área? Si usted se especializa, usted normalmente casi siempre, si está dentro de un proceso administrativo, dentro de una empresa, usted debe averiguar primero laboralmente si usted puede crecer dentro de la compañía. Si usted ve, usted puede hablar con su jefe inmediato, puede decirle, doctor Julano de tal, estoy muy motivada de pronto de hacer un cursillo de alta gerencia. Él le va a responder, hombre, María Camila, yo me gustaría, porque en este momento estamos tratando de buscar ejecutivos con especialidad en alta gerencia
para las nuevas sedes que la empresa piensa abrir a nivel nacional. Entonces, usted ya empieza a ser alguien de la compañía que empieza a tener un recorrido y que esa especialización le va a permitir y le va a dar a usted la oportunidad de crecer laboralmente con la compañía. Eso gusta mucho. Y más cuando son empresas de tradición, les gusta mucho. Por ejemplo, yo he tenido estudiantes de Remington que terminaron su carrera profesional de administración y en este momento en el sector bancario son jefes de oficina. Ya son gerentes o subgerentes de oficina. Entonces es maravilloso. Bueno, yo voy a dejar hasta acá. Muchas gracias porque me pasé, pero horrible, 8:26. Pero los veo muy motivados hablando de los temas. Dentro de 8 días continuamos y dentro de 8 días yo espero traerles también, entonces, como dijo Aleja, algunas muestras de esas hojas de vida para que ustedes las tengan. Y de pronto estuve por ahí hablando con un coach. Es una persona que trabaja mucho aquellas personas que de pronto laboralmente se van a presentar a algún cargo para que nos diera una charla cortita. Entonces yo les estaré contando a ver para qué día lo podemos. De pronto voy aquí a tomar una fotico que me está pidiendo coordinación, lo podamos hacer, porque sería muy interesante también conocer la experiencia de esos entrenadores para entrevistas en el ambiente laboral. Entonces, no sé, yo espero que hoy haya quedado muy aterrizado, tanto lo de la hoja de vida como lo otro de la entrevista. Y voy a buscar un ejercicio que tenía para que lo veamos sobre lo que es la entrevista personal, para que ustedes se vayan ambientando. Y como decía Aleja, voy a traerles algunos modelos dentro de 8 días de hoja de vida para que ustedes lo conozcan puntualmente. Bueno, muchachos, entonces, mil gracias. Una feliz noche para todos y que Dios los bendiga. No sé si habrá alguna pregunta, sugerencia, inquietud, comentario. Gracias por haberme permitido, pues trabajé, imagínate, un poquito más, pero gracias a todos por ese sacrificio que hicieron hoy de estar en el encuentro tutorial. Entonces, un abrazo, feliz noche. Si no hay preguntas, Paulita. Feliz noche. Pues, muchísimas gracias. María. Muchísimas gracias, profe. Bueno, hermano. Profe. Bueno, Aleja, un abrazo, que les vaya muy bien, que Dios los bendiga. Steven, gracias. Feliz noche. Sandra Ramírez, un abrazo, chao. Paulita, Emmanuel, chao, un abrazo. Feliz noche.